No estaba grabando. Densidad del acero. ¿Quién puede ayudarme con la densidad del acero? Eran cerca de 8.000, ¿o no? Así es. Era 7.850 más o menos kilogramos por metro cúbico. Así que sí, cerca de 8.000. Por lo tanto, el acero es por lo menos entre 3 y 4 veces la densidad del hormigón, o por lo menos de los que estamos hablando aquí. Ahora, hay otros hormigones que no son los convencionales, y son los hormigones de alta resistencia y los hormigones livianos. Los hormigones livianos son aquellos que son menores a 2000, y los hormigones de alta resistencia son aquellos que tienen mayor que 2800. ¿Conocen ustedes cuánto es la resistencia de un hormigón de alta resistencia? ¿Como cuándo se empieza a clasificar como hormigón de alta resistencia? ¿O no tienen ni idea? No tengo idea. Típicamente sobre 90 megapascales es un hormigón de alta resistencia. Porque nosotros ocupamos en construcción hasta 60, y yo igual he visto 80, pero 90 ya es algo muy extraño. Los hormigones livianos son aquellos que se mezclan con otro tipo de material, por ejemplo, un polímero, para que queden espacios adentro. Suelen utilizarse para hacer cielos. La última losa, la losa que es el ático, por ejemplo, se suele hacer con hormigón liviano. Y no sé si han visto estas como bolitas de Plumavit, que se ocupan para hacer manualidades, o incluso para rellenar Sí. cojines. Esas mismas bolitas de Plumavit se utilizan para hacer hormigón liviano también. Entonces se mezcla una cierta cantidad dentro del hormigón, y se hace hormigón liviano. Y con eso lo que estamos generando al final son vacíos de hormigón con que van estas bolitas. Entonces ahí tenemos hormigón liviano. Ahora, la norma lo que va a hacer es clasificar, aparte de decirnos todo lo que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro hormigón y explicarnos el paso a paso de cómo se calcula un hormigón, pero los va a clasificar según algunas características. Y entre ellas van a estar la resistencia mecánica. Y esa resistencia mecánica son dos principalmente: la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexotracción. ¿Por qué digo principalmente? Porque igual vamos a ver otra más, que es la resistencia a la tracción. Y otro parámetro que se utiliza para clasificar es el grado de exposición. Es decir, si nuestro hormigón va a estar sometido al agua, al aire, a condiciones químicas, ese tipo de exposición, o incluso al hielo y al deshielo. Eso es otra de las clasificaciones de esta norma. Y hay una tercera categoría de clasificación, que es la de... Ay, se me perdió el mouse. Aquí está. La de durabilidad. Y nuevamente la de durabilidad no la vamos a ver hoy, porque si no sería muy extensa la clase. Pero también clasificamos en base a qué tan resistente va a ser nuestro hormigón al medio. Y normalmente la durabilidad está muy relacionada con la porosidad del hormigón. Entonces, ahora que vimos la definición del hormigón endurecido, pasemos a revisar la densidad del hormigón endurecido. Típicamente, una vez que el hormigón fragua, estamos listos con el hormigón, vamos a tener densidades que van a variar entre, como vimos recién, entre los 2000 y los 2800 kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos tres distintas densidades de hormigón para sus componentes. Por ejemplo, tenemos 2471 kilogramos por metro cúbico, y este está compuesto de grava, gravilla y arena. Y sus correspondientes densidades son las siguientes: grava 2.72, gravilla 2.79 y arena 2.79. Esto está en toneladas por metro cúbico, que es prácticamente lo mismo que kilogramos por metro cúbico, solamente que dividido por 1000. Entonces, si vamos mirando las distintas densidades de los áridos, podemos observar que siempre los áridos van a tener una mayor densidad que nuestro hormigón. Ahora, eso deja la pregunta aquí
de hecho ya está hecha. ¿Por qué creen ustedes que la densidad del hormigón es menor que la densidad de los áridos? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque el árido se mezcla con agua. Ya, pero el agua al final no queda dentro de la mezcla, o sea, queda un poco de agua atrapada, pero el agua se combina con el cemento y genera otros productos. Cuando nosotros tenemos la mezcla de hormigón, ¿cuáles son los elementos fundamentales de esa mezcla de hormigón? Tenemos los áridos, o sea, la grava, la gravilla y la arena. También tenemos la pasta de cemento, que es lo que está uniendo todas estas cosas. Y hay un tercer elemento muy relevante. ¿Cuál es ese tercer elemento relevante? ¿Alguna idea? O sea, ya había pensado en el agua, pero ya lo dijeron. Sí. Ya, pero ¿qué pasa cuando el agua se seca? ¿Vacíos? Vacío, la porosidad, ¿cierto? Entonces teníamos esas tres grandes componentes, que era el mortero que está uniendo todas estas cosas, la pasta de cemento, los áridos y los vacíos que van quedando por el agua que queda atrapada, por el aire que queda atrapado. Entonces esos vacíos los llamamos normalmente porosidad. Entonces, como les decía, este efecto de disminución de la densidad entre los productos originales y el producto final ocurre mayoritariamente por la porosidad del hormigón. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se entiende? Excelente. Entonces, nosotros vamos a poder hacer una analogía entre la densidad del hormigón y la densidad de la pasta de cemento. Recuerden que la pasta de cemento es solamente mezcla de agua con cemento, no hay áridos ahí entre medio. Entonces, nosotros sabemos que la densidad del cemento varía entre 2,6 y 3,1 toneladas por metro cúbico. Para observar las diferencias que van a existir entre los distintos productos, o entre el cemento con agua y el cemento sin agua, lo que vamos a hacer es hidratar el cemento, es decir, generar el proceso de productos hidratados, pero luego vamos a detener este proceso de hidratación y vamos a medir la densidad. Y esa detención se hace a través de ciertos mecanismos como nitrógeno líquido, perdón, para congelar el agua que está en los productos. Una vez que se genera este proceso de detención de la hidratación, se retira el agua de los poros capilares, porque los otros no los podemos quitar, y se mide esa densidad. Entonces, si vemos el gráfico, tenemos en la línea roja, o sea, perdón, en la línea negra, esta que está aquí, solamente cemento Portland con agua.
Acuérdense que existen distintos tipos de cemento, entonces ahora estamos ocupando solamente el Portland. A medida que avanzamos en la edad de curado, aumentamos nuestra densidad. Claro, porque se están hidratando los productos. Aquí todavía tengo mucha agua. Pero llega un punto en el que ya la densidad se mantuvo casi constante. Recuerden que a medida que yo sigo hidratando los productos, logro generar más resistencia porque no solamente el silicato tricálcico es el que se mezcla, sino que el bicálcico también logramos mezclarlo. Y a medida que hacemos agregados de puzzolana o de ¿cómo se llama esto? Slag, es la escoria, podemos generar unos terceros productos o ocupamos puzzolana para poder hidratar más rápido el silicato bicálcico. Pero lo más interesante está aquí, en que si miramos el eje vertical, que sería la densidad, alcanzamos a lo más una densidad de 1,8 toneladas por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Y eso está muy por debajo de los 2,6 o 3,1 del producto original. Entonces, lo que pasa aquí es exactamente el mismo efecto que lo que ocurre en el hormigón. Cuando nosotros pasamos a mezclar el cemento con el agua, siempre nos queda un poco de aire atrapado, un poco de agua atrapada, que cuando se seca genera vacíos. Y la porosidad que hay adentro del cemento hidratado, de la pasta de cemento ya dura, se puede reflejar con lo que ocurre en el hormigón. Entonces, esto es exactamente lo mismo que lo que ocurre en el hormigón. ¿Alguna duda al respecto? No, todo bien. Sigamos entonces. Esto de aquí, supongo que se lo saben de memoria ya. Esto es el modelo de Powers. Y donde teníamos distintos productos a medida que aumentábamos el grado de hidratación. El gris era cemento, el azul era agua, el naranjo es retracción química, el calipso es como agua en gel, y los amarillos son los productos hidratados. Entonces, cuando llegamos al 100% ya no tenemos cemento seco, sino que tenemos el 100% de los productos hidratados y agua en gel y todo eso. Pero aquí tenemos dos grandes productos que no nos están aportando en densidad, porque eso es lo que estamos mirando ahora, en densidad. Piensen que todo el agua que queda ahí libre, porque esto es agua libre, esto no es agua en gel, está generando porosidad, porque está adentro de la mezcla y está ocupando espacio. Recuerden que la densidad del agua es 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, la densidad total del material se va a calcular en base a cuánto aporta cada una de las densidades individuales. Es casi un principio de superposición de efectos. Además de eso, tenemos un fenómeno de retracción, que también va a generar una baja en la densidad. Entonces, todo esto es solamente para que ustedes entiendan que cuando nosotros hacemos los productos, sumamos las cosas, no queda exactamente lo mismo que originalmente. ¿Por qué? Porque tenemos este efecto de agua libre, tenemos también agua en gel y tenemos retracción. Entonces, por eso la densidad de los productos iniciales es normalmente mayor, o de los áridos es mayor que la densidad del hormigón. Ahora que ya vimos el tema de la densidad, no sé si a alguien le quedó una duda con respecto a la densidad. Es en realidad, a mi juicio, un poco intuitivo pensar en que cuando yo mezclo un par de cosas y estoy uniéndolas con algún tipo de pegamento, que sería el mortero, debiese tener menor densidad que los productos iniciales. Pero no siempre ocurre eso. Hay algunas mezclas que aumentan su densidad cuando se mezclan los productos. Yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué con la retracción disminuye la densidad si al final estoy como compactándolo? O sea, no, como que se achica, por decirlo así. Claro, pero no estás haciendo una compactación
en la que liberes los espacios vacíos ¿cómo se llama esto? De la mezcla. Solamente estás haciendo una compactación de los vacíos, como por ejemplo de los poros. Y el problema está en que esa retracción ocurre en los poros que están accesibles. Entonces, como el agua que puede escapar, no queda agua libre. No sé si me explico. El agua libre está adentro del hormigón, mientras que la retracción ocurre gracias a todos esos productos que ya escaparon del hormigón. Ya, dale, dale. Entonces, por eso, si es que efectivamente nosotros tuviéramos un volumen de cosas que mezclamos, que sería 1, y el producto final tiene un volumen de 0,9 metros cúbicos, debiese tener una mayor densidad si es que mantiene la misma masa. Pero no ocurre eso porque existen productos que escapan de la mezcla. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahí se entiende bien. Perfecto. Entonces ahora veamos la característica importante de los áridos a la hora de fabricar hormigones. Y bueno, en realidad el gráfico no se ve tan bien porque tiene una escala muy baja, pero lo que tenemos aquí son dos curvas, una curva verde y una curva azul. La curva verde son hormigones con áridos con tamaño máximo de 40 milímetros, y la curva azul son hormigones con áridos con tamaño máximo de 20 milímetros. Entonces lo que estamos relacionando en el eje X tenemos asentamiento del cono, y en el eje Y tenemos la densidad teórica, o la densidad, dejémosla en densidad nomás, del hormigón. ¿Recuerdan lo que era el asentamiento del cono? ¿Con qué propiedad estaba relacionada el Sí, asentamiento del cono? Humedad. No como con humedad. la fluidez. Exacto, con la fluidez. La fluidez y el asentamiento del cono están totalmente relacionados. Entonces, a medida que el cono se asienta más, es decir, porque yo tenía un cono, literal un cono, que esto es hormigón, y lo que yo hago es sacar el cono y ver cuánto se aplasta el hormigón, cuánto baja. Y esa distancia es la que yo mido. Eso significa el asentamiento del cono. Entonces, a medida que esta distancia aumenta, significa que el hormigón bajó más. Por lo tanto, es más fluido. Mientras más hacia la derecha en este gráfico, más fluido nuestro hormigón. Entonces, podemos observar que a medida que tenemos un mayor tamaño de árido, tenemos también una mayor densidad. A medida que tenemos un menor tamaño de árido, tenemos una menor densidad. Y si nuestro hormigón es más fluido, se aumenta la fluidez, pero se mantiene el tamaño del árido, tenemos una relación prácticamente proporcional entre la curva verde y la curva azul. Son prácticamente iguales, son casi, no se llaman paralelas cuando son dos curvas, pero son prácticamente paralelas estas dos líneas en todos los puntos. Entonces, es interesante entender que si nosotros necesitamos un hormigón más denso, tenemos que tratar de ocupar el tamaño de árido máximo posible. Pero había una restricción con el tamaño del árido, ¿se acuerdan? No podemos llegar y colocar una roca dentro del hormigón. Que estuviera entre las dos curvas de, no me acuerdo cómo se llama, Las curvas de la pero la norma. granulometría, ¿es así? Sí, sí. Ya, eso es un requisito normativo, pero había otro fundamento un poco más práctico que nos va a limitar este tamaño máximo. ¿Cuál puede ser? ¿Se acuerdan lo que era el tamaño máximo del árido? Partamos por ahí. Sí, era como el tamaño del primer tamiz que pasaba. Es el tamaño por el que pasa el 100% del material. El último tamaño por donde pasa el 100% del material. Sí.
Entonces, como en castellano, lo que es el tamaño máximo del ario es cuáles son las partículas más grandes que tiene nuestro ario. Entonces, ¿qué puede ser más práctico para definir el tamaño máximo del ario que podemos ocupar cuando estamos construyendo un hormigón armado, claramente? ¿Era eso de la distancia entre los reforzamientos y los como muros y todo eso? Exactamente. Como, Esto nos va a determinar el ancho del muro o la distancia que hay entre los moldajes. Y también había una restricción respecto de la enferradura. Me quedó un gato ahí. Pero desde un punto de vista práctico, si yo coloco un tamaño muy grande, no va a entrar en nuestro muro. Por eso tenemos que restringirlo. Y como les dije, a medida que aumentamos la fluidez, o en realidad no sé si lo dije, si aumentamos la fluidez, disminuimos progresivamente nuestra densidad. Entonces es inversamente proporcional. Mientras más fluido nuestro hormigón, menos densidad tiene. Y desde un punto de vista lógico, tiene sentido porque para lograr un hormigón más fluido necesitamos más agua. Y el agua tiene una menor densidad que el cemento. Y así sucesivamente. El problema está en que muchas obras se construyen o se fabrican con hormigón bombeable. Y el hormigón bombeable requiere cierta fluidez. Tiene ciertos mínimos y máximos. Entonces eso también me va a limitar la densidad teórica de mi hormigón. Y al limitar la densidad, voy a estar también limitando la resistencia. ¿Se entendieron las relaciones que existen entre los tamaños y el tamaño máximo del ario y la densidad? ¿O hay alguna duda? No, todo bien. Ya, y ahora vamos a pasar a lo cototo de la clase de hoy, la resistencia mecánica. Y la resistencia mecánica la vamos a separar en la compresión y en la flexión. ¿Qué ensayo es este que tenemos acá? ¿Es compresión o es flexión? ¿flexiono, no? Flexión. ¿Y esa probeta está buena o está mala? ¿Qué opinan ustedes? ¿La ocuparían ustedes como un valor? ¿O harían una probeta nueva? Una nueva por los vacíos. ¿Por cómo? O sea, estamos hablando del cemento, ¿no? Sí, estoy hablando de esta probeta de ensayo. ¿Harías una No nueva sé o si, ocuparías esa? es que tiene burbujas, pero no sé si son significantes la cantidad de burbujas. No, eso es algo más o menos normal. ¿Por qué yo pensaría que puedo rechazar esta probeta? Porque si se fijan aquí, está un tanto no uniforme. Y nosotros queremos tener lo más uniforme posible nuestras probetas para que no haya diferencias por la forma. La forma podría generar esfuerzos muy particulares en esta zona o masas distintas a las de este lado, entonces no sería replicable con otro ensayo. Por eso necesitamos que sean lo más uniforme e iguales unas con otras. Por eso yo la rechazaría, pero habría que mirar cómo están las otras caras. Entonces, la resistencia mecánica es una, si no la más importante, de las propiedades del hormigón que nosotros vamos a utilizar porque se utiliza con fines estructurales de diseño. Y está relacionada con la capacidad de soportar carga o con la capacidad de un material a oponerse a una fuerza externa sin fracturarse. Si se sobrepasa esta capacidad, lo que ocurre es que el material empieza a generar fisuras locales. Por ejemplo, eso de ahí podría ser una fisura local. Y a medida que se sigue pasando ese umbral, lo que va a ocurrir es que ya no van a ser fisuras locales, sino que van a ser fisuras globales
y pueden generar el colapso total de la estructura, que sería como esta cruz de aquí. Ahora, en este caso particular, habría que revisar bien cómo está por dentro el hormigón, porque lo que está fisurado es la capa externa, y la capa externa es solamente un recubrimiento, no cumple un fin estructural. Cuando vean pilares que, por ejemplo, este de acá, ese de ahí es un pilar colapsado, porque el núcleo, que es el que realmente soporta la compresión, explotó, se desarmó por dentro, y la armadura totalmente colapsada. En cambio, en este caso, no tenemos ese colapso de estructura de la enferradura y el núcleo aparentemente sigue intacto. Esto se podría reparar con mortero por alrededor, y si es que existiese un poco de daño, se puede utilizar... mejor no les digo. ¿Ustedes saben qué se puede utilizar para resolver este problema cuando tenemos pilares que están con cierto nivel de fisura? ¿Qué se hace? ¿No? ¿No han visto nunca lo que, por ejemplo, con los viaductos o los puentes del metro? ¿Qué hicieron después del terremoto? Es algo que yo no sabía, me enteré cuando estaba estudiando. Lo que hicieron fue reparar toda esta zona con mortero, sacar lo que estaba roto y hacer todo un mortero nuevo, y luego envolvieron toda la superficie, todo el pilar, con fibra de carbono. Y la fibra de carbono le genera más confinamiento y le da más resistencia a la compresión. Ahora, ese proceso es muy, muy caro. Colocar fibra de carbono en estructuras de hormigón armado es muy, muy, muy caro. Pero es más barato que demoler el pilar y armar uno de nuevo, porque además tú tienes que colocar una estructura que soporte la superestructura temporalmente para poder fabricar el pilar, y esos son muchos, muchos costos. Esto de acá es la resistencia a la flexión. ¿Le falta algo a esto? ¿O está perfecto? ¿O está todo listo? Porque tenemos esfuerzo de compresión arriba, esfuerzo de tracción abajo, que es la típica forma de la viga simplemente apoyada con una carga puntual. Esto se va a deformar así, y genera esfuerzos de compresión en la fibra superior, esfuerzos de tracción en la fibra inferior. Pero ¿le falta algo a ese dibujo? ¿Cuántos tipos de esfuerzo existen? ¿Tres? ¿Y cuáles son esos tres? Carga axial, momento flector y Y se cortó justo. Me faltó la tercera. De no me corte. acuerdo cómo se llama. Corte. Eso. Normalmente, la flexión se compone de las tres componentes, valga la redundancia. Tenemos esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión y esfuerzos de corte adentro. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema del corte. Porque lo que nosotros tratamos de entender cuando hacemos el esfuerzo de flexotracción es la resistencia a la tracción del hormigón. Este resorte aquí se los puse para ejemplificar cómo funciona el esfuerzo o la capacidad de soportar cargas de un material. Finalmente, todos los materiales los podemos simular como si fueran un resorte. Ahora, que tengan la capacidad de deformarse más o menos va a depender del tipo de material. Pero
el hormigón también lo podemos simular como un resorte. Y de hecho su rigidez va a determinar qué tanto se va a deformar antes de colapsar. En el caso del acero es más fácil porque sigue siendo, es un resorte que no tiene esta forma de espiral, pero sigue siendo un resorte. Para los que manejen, alguna vez hayan manejado una camioneta, si miran la suspensión trasera de la camioneta, van a ver que el paquete de resortes son unas barras de acero unidas unas con otras, ¿no? Que forman como una especie de arco o una ballesta. Sigue siendo un resorte, pero tiene otra forma. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Sigamos entonces. Ya, ¿de qué va a depender la resistencia mecánica del hormigón? Bueno, ahí están todos los factores mencionados y vamos a ir uno por uno. Lo primero va a ser la relación agua-cemento. A medida que nosotros tengamos una mayor o menor relación agua-cemento, vamos a tener más resistencia. Ahora, ¿por qué ocurre este efecto de que con mayor relación agua-cemento tenemos menor resistencia o menor relación agua-cemento tenemos mayor resistencia? ¿A alguien se le ocurre? Porque cuando hay más agua se separan más las partículas, entonces como que se fijan peor, por decirlo así. Claro, porque si por ejemplo yo tengo 1 kilogramo de cemento y le agrego, ¿cuánto esto sería una relación de 0,2? 200 gramos de agua, voy a quedar incluso con productos de cemento sin hidratar, porque cierta parte del cemento se va a tomar toda esa agua, se va a aprovechar toda esa agua, no va a quedar agua libre. Siempre va a haber cemento disponible para que el agua pueda ser utilizada para generar productos de hidratación, pero va a haber una gran cantidad de cemento que yo no voy a ocupar. Por eso siempre está ese como punto ideal que es 0,44, 0,45 en la relación agua-cemento, porque ahí logro hidratar todos los productos del cemento y alcanzo la mayor resistencia posible. ¿Y por qué busco hidratar todo el cemento? Porque el cemento es el producto más caro de esta mezcla. El agua no vamos a decir que es gratis, pero es un producto más barato que el cemento. Entonces, a medida que variemos la cantidad de agua, vayamos hacia la derecha o a la izquierda en este gráfico, vamos a variar nuestra resistencia al hormigón. Lo otro que va a generar una diferencia en nuestra resistencia mecánica es, por muy redundante que suene, el tipo de cemento. Si ocupo un cemento de alta resistencia, voy a generar un hormigón de mayor resistencia. Si ocupo un cemento corriente, voy a generar un hormigón corriente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cemento de alta resistencia y un cemento de baja resistencia? Me imagino que lo discutieron en la clase pasada o antepasada. El tamaño de la partícula, ¿no? Así es. Esa es la gran diferencia. Cuando yo tengo un cemento con partículas grandes, lo que va a ocurrir es que el área superficial, creo que la palabra técnica es el área específica, que es la relación entre el área, la superficie, y el volumen de la partícula, va a ser menor que el área específica de una partícula más pequeña. Entonces, cuando tenemos un área específica muy grande, tenemos la capacidad de hidratar más fácilmente esa partícula, porque toda la superficie va a estar en contacto con moléculas de agua y se van a poder hidratar. A medida que la partícula es más grande, la parte interior del cemento no se va a hidratar. Es como cuando, no sé si ustedes han tomado alguna vez leche con Milo y colocan leche fría en el Milo y se generan estos cúmulos de Milo que quedan secos por dentro, pero por fuera están totalmente húmedos. Eso es exactamente lo mismo que ocurre con el cemento. Entonces, cuando tenemos partículas muy grandes de cemento, no se hidratan completamente. Otro parámetro que va a generar mayor o menor resistencia es la calidad de los áridos. Cuando estuvimos viendo la diapositiva o la clase de áridos,
vimos que existen áridos con mayor o menor resistencia. ¿Se acuerdan qué áridos tienen peor resistencia que otros? Lo esférico, No, los esféricos lo que pasaba era que no generaban como ese efecto claro. de trabazón mecánica. Entonces tenías a los esféricos y solamente se tocan en un punto tangencial. Pero estoy hablando de los tipos de áridos. Teníamos los áridos naturales, los áridos que venían de yacimiento, los áridos que venían de canteras, teníamos los áridos reciclados. Los reciclados eran los peores, ¿o no? Cierto, los reciclados eran peores. ¿Por qué? Porque ya han pasado por varios procesos mecánicos que disminuyen o generan microfisuras. Entonces, esas microfisuras van a generar luego fallas locales que pueden fracturar nuestros áridos. Y creo que el profesor Antico tiene en su página de YouTube, lo voy a buscar y se los voy a subir después, o les voy a pasar el link, para que puedan ver cómo se propaga una fisura en el hormigón. Porque yo inicialmente pensaba que cuando tengo hormigón, digamos que este es un pedacito de hormigón, tengo los áridos ahí, áridos más grandes, áridos más pequeños, y todo lo que está entre medio es pasta de cemento. Yo pensaba que la fisura siempre se propaga por la pasta de cemento, no se fisuran los áridos. Pero eso no necesariamente ocurre así. Hay veces que viene la fisura y parte el árido y sigue en adelante. No necesariamente vamos a tener un hormigón fisurado solamente por la pasta de cemento. También vamos a tener hormigones fisurados por los áridos. Por eso me voy a tratar de acordar hoy día en la tarde de ver si les puedo compartir ese video que tiene el profesor en su perfil de YouTube, en su cuenta. Otro punto importante es, aunque ya lo hemos mencionado bastante, la proporción de materiales. A medida que yo aumente la cantidad de agua versus la cantidad de cemento, voy a aumentar la relación agua-cemento, y eso a su vez va a disminuir la resistencia a la compresión. También va a ocurrir lo mismo si coloco, por ejemplo, muy poca arena versus mucha gravilla, porque van a quedar espacios vacíos que no se mezclen. Entonces, la proporción de los materiales, de las materias primas para el hormigón, es sumamente relevante a la hora de calcular la resistencia mecánica, o de obtener una buena resistencia mecánica. La calidad del mezclado ya es algo un poco más práctico, porque si nosotros realizamos un mezclado deficiente, o muy poco tiempo de mezclado, lo que va a ocurrir es que no se va a mezclar, nuevamente valga la redundancia, el agua con el cemento o la pasta de cemento con los áridos. Entonces vamos a tener al final una mezcla, por ejemplo, de cemento por aquí y áridos por acá, y después áridos totalmente secos por este lado. Eso suele ocurrir cuando ustedes están mezclando en una betonera manual, que en las paredes de la betonera quedan estos cúmulos de árido de arena con gravilla que no se logran mezclar. Entonces hay que parar la betonera y mover esa gravilla para que se mezcle ¿cuánto se llama esto? Con la pasta de cemento. Los camiones de hormigón no tienen tanto ese problema, porque están perfectamente diseñados para poder recoger todo lo que está en las paredes del tambor. Por eso hoy en día es una de las mejores ventajas tratar de comprar hormigón en camión. Pero cuando se están construyendo proyectos pequeños, no vamos a contratar un camión. ¿Alguien sabe cuántos cubos hace un camión de hormigón? No. No, ni una idea. ¿Alguna aproximación? 10 cubos, 20 cubos. Cubos me refiero a metros cúbicos. ¿O 20? Ya, 20 dicen por ahí. ¿Están los demás más o menos de acuerdo con ese número? Yo creo que menos, como 10, 11 por ahí. Ya, 10, 11. ¿Hay alguien más que tenga alguna opinión? ¿2 cubos? Piensen que los camiones, los que tienen esas bateas para transportar árido, hacen entre 20 y 30 cubos.
de áridos. ¿Nadie más tiene una idea de de cuánto más o menos puede ser? ¿No? Parece que no. Más o menos estaba cerca Cristóbal entre 7 y 9 cubos. Eso es más o menos lo que hace un camión. Y un camión de hormigón de un H40 cuesta entre 800 y 900.000 pesos. Entonces, cuando vean que van pasando sus camiones, no es mucho material, pensando en que las obras son cientos de metros cúbicos o miles de metros cúbicos de hormigón, y cada uno de esos camiones podemos pensar que está cerca del 1.000.000 de pesos. Entonces es harto el costo del hormigón. Pero imagínense cuánto cuesta un cubo de acero. Es como 10 veces el valor del hormigón. Entonces por eso construimos con hormigón, simplemente por el precio. Tenemos otro punto aquí abajo, que es la calidad del muestreo y el ensayo. El muestreo se refiere a cuando llega el camión de hormigón, un laboratorio debe sacar muestras por cierta cantidad de cubos que se utilizan en la obra. Me parece que son una muestra cada 100 metros cúbicos puestos en obra. Pero eso va a depender también si es fundación, si es muro, si es viga, y así sucesivamente. Dependiendo del elemento estructural, es la cantidad de muestras que se tienen que hacer por metros cúbicos. Si ese muestreo que se hace, que se toma una probeta, un cilindro, que es lo mismo que haríamos nosotros en el verano, si es que hacemos los laboratorios en el verano, o cuando les toque hacer los laboratorios, se coloca en una probeta cilíndrica, o en una probeta cúbica, se vibra y se lleva al laboratorio. Y luego de 28 días se ensaya ese hormigón a la compresión y se mide la resistencia. Si ese proceso no está bien hecho, no se realiza el vibrado como corresponde, la superficie no queda lisa, se rompe la hidratación del cemento, el proceso de curado. Si ocurre cualquiera de esas cosas, la calidad del muestreo es mala, no va a reflejar bien la resistencia de nuestro hormigón. Entonces, este punto en particular no es que afecte la resistencia mecánica de nuestro hormigón, porque no sabemos en realidad cómo quedó nuestro hormigón, sino que más bien no es representativo de lo que está en obra. Ahora, cuando se hace bien este proceso, la resistencia que se obtiene en laboratorio debiese ser mayor que la resistencia que se tiene en obra. ¿Por qué? Porque en el laboratorio se van a sacar de las probetas, de los moldes, las probetas de hormigón y se van a colocar en piscinas de curado. Y van a estar 100% inmersas en agua, a una temperatura constante, que es la ideal, y por los 28 días. Entonces, esas mismas condiciones no las tenemos en obra. En obra se va a hacer un curado externo, simplemente. O también se puede hacer curado interno, pero ahí entramos en detalles más complicados. Pero nos quedamos con que el hormigón finalmente lo que hacen es regarlo para que se mantenga el proceso de curado. Entonces, cuando hacemos ese proceso externo, no logramos generar la misma hidratación que cuando tenemos una probeta inmersa en 100% agua. Así que siempre tengan en consideración que estos resultados debiesen ser un poco mayores que los resultados que ustedes efectivamente van a tener en terreno. Por último, la edad de ensayo. Ustedes ya tienen clarísimo que a medida que aumenta el tiempo, aumenta la resistencia del hormigón porque siguen hidratándose los productos del cemento. El C2S, el C3S y así sucesivamente. El C3S, si no me equivoco, es el que está relacionado con la resistencia temprana y el C2S el que está relacionado con la resistencia tardía. Entonces, no es lo mismo hacer un ensayo o medir la resistencia a los 12 días que medirla a los 28 días. Normalmente se mide la resistencia a los 28 días. ¿Por qué? Porque voy a dibujar aquí mismo
la curva de la resistencia es algo así, y este punto más o menos son los 28 días. Esto sería resistencia, sigma C. Entonces, por eso se mide a los 28 días, porque ya se alcanzó una cierta estabilidad en la resistencia. ¿Qué horas tenemos en Chile? Tengo las 12:26. ¿Les parece si hacemos una pausa y volvemos en 10 minutos? Bueno, Bueno, Ya, entonces tengo las 12:26, a las 12:36 volvemos a la clase. José, Dime. es que tengo un problema, o sea, es como con un control que me subieron al intranet y que no es la misma nota. Mándame un correo al tiro. Ya, es que cuando me mandaste, supongamos, el puntaje que salía al correo, ¿Ya? era como 18 de 26 y en el control me aparece que tengo un 3,3, entonces creo que es como imposible. Sí, no debería ser. Ya, mándame el correo para que yo lo revise en la tarde. Ya, ok, ok. Ya, nos vemos entonces en un ratito.
Ya chicos, estamos de vuelta. Entonces quedamos en la de ensayo. Eso sería todo por esta diapositiva. ¿Alguien quedó con alguna duda? Quedó todo claro. Todo claro según yo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Esto de acá es un diagrama tensión-deformación. Acá va la E y aquí va el sigma. Entonces, tenemos en el primer diagrama, o sea, en el primer cuadrante, perdón, el esfuerzo a tracción. En el tercer cuadrante, el esfuerzo a la compresión. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Acuérdense de la matemática. Ahora, ¿cuál de estos dos cuadrantes creen ustedes que tiene mayor resistencia? ¿El de tracción o el de compresión? ¿Compresión o no? ¿Seguro? ¿Cuánto es la magnitud de la tracción en este sencillo ejemplo y la magnitud de la compresión? ¿La magnitud o cuál resiste más? ¿Cuál resiste más? Porque nosotros típicamente hemos visto algo así. Y que ahí se rompe. Esto sería el esfuerzo y esto sería la deformación. ¿Por qué dices tú que la tracción es menor que la compresión? O sea, en valor absoluto aguanta más, según yo. Cierto. Eso es justamente. Esto no lo tienen que mirar como positivo y negativo. La compresión es negativa simplemente por el hecho de que el material está siendo aplastado. Y nosotros típicamente mencionamos que la tracción se considera positiva. Esto sería tracción y esto sería, o sea, esto es tracción y esto es compresión. Ahora, la flecha yo la dibujé cuando la fuerza que se le está ejerciendo al material es en esa dirección. Lo que pasa con el material cuando yo ejerzo una fuerza de compresión es una fuerza contraria, o sea, hacia afuera. Si miramos la magnitud de la tracción y la magnitud de la compresión, podemos ver que aproximadamente la tracción es un 10% de la resistencia a la compresión. Eso será un 0,5, 0,4 por ahí, y esto es 40. Normalmente nosotros ocupamos el hormigón a la compresión por esta misma razón. Si nosotros ocupamos este cuadrante o ocupamos la resistencia y la compresión, tenemos 10 veces más resistencia que ocupando la tracción. Entonces siempre tenemos que tratar de diseñar nuestros elementos estructurales de hormigón a la compresión, porque estaríamos aprovechando de mejor manera el material. Ahora, aquí hay 3 imágenes, y cada una de estas imágenes representa un ensayo distinto. ¿Recuerdan cómo se llama este ensayo? ¿Qué estoy obteniendo aquí? La resistencia a la tracción, la resistencia a la flexión, la resistencia a la compresión. A la compresión. A la compresión. Ya, este es el ensayo de compresión. Este es el ensayo de flexión. Y este de aquí, ¿alguien sabe? ¿Lo había visto alguna vez? ¿Alguien lo conocía? Yo no. Bueno, este se conoce como el ensayo brasileño. Le vamos a poner una B. Y la gracia de este ensayo es que con esa configuración, lo que logramos en la zona central, porque no es en toda la probeta, no es en todo este largo, es en la zona central, es generar un estado casi de tracción pura. Aquí, cuando la probeta falla, se fisura,
ocurre un esfuerzo axial de tracción casi puro. Eso nos entregaría realmente esta curva, porque recuerden que cuando estamos en hormigón, o sea, en flexión, teníamos esfuerzos de corte, esfuerzos axiales de compresión y esfuerzos axiales de tracción. Entonces no tenemos un estado de tracción pura. Pero este tipo de ensayo, el ensayo brasileño, típicamente se utiliza en laboratorio y no se hace ¿cómo se llama esto? En obra. ¿Por qué? Porque es un ensayo más complicado y se requieren unos instrumentos un poquito más especiales, que son los que miden el desplazamiento de estas caras. Y normalmente lo que hacemos es utilizar una aproximación que es el ensayo de flexión. Ahora, si no me equivoco, la norma ahora ya no exige hacer el ensayo de flexión. Basta con hacer el ensayo de compresión. Igual es importante conocer el valor real de la resistencia a la flexión, porque, como decía, es una aproximación que sea un 10%, pero no es el 10%. Es más, cuando ustedes hagan sus hormigones, es muy probable que les ocurra que no les va a dar el 10%. Les va a dar menos o les va a dar más. ¿Se entendieron los tres ensayos distintos y la diferencia entre la tracción y la compresión? Sí, Ya. Entonces, como les decía, la norma NSH 170 establece dos requisitos, o establecía dos requisitos para medir la resistencia del hormigón. La compresión, la resistencia a la compresión, y la resistencia a la flexotracción. La resistencia a la compresión se realiza en probetas de 150 milímetros de diámetro, que es aproximadamente 6 pulgadas, 150 milímetros, y 300 milímetros de alto. Actualmente, la norma chilena, la 170, no permite hacer este ensayo en cubos. Vamos a hacer la consulta. ¿Por qué creen que ya no se puede hacer en cubos y se hacen cilindros? Y tienen que ser estos cilindros, de esas dimensiones. Porque los cubos tienen varias ventajas por sobre los cilindros. Por ejemplo, el transporte o el acopio de los cubos es mucho más sencillo que el transporte y el acopio de los cilindros. Normalmente los cubos son de 150 milímetros por 150 por 150. Entonces yo puedo ir colocando un cubo sobre otro y voy armando una pila y así no tengo el problema del acopio. Y después puedo colocar uno pegado aquí y no voy a tener problemas. Pero aquí voy a colocar un cilindro para allá y después voy a quedar con un espacio vacío ahí entre medio. ¿Notan alguna diferencia entre un cubo y este cilindro? Una diferencia no solamente que uno es un cilindro y el otro es un cubo. ¿No? La relación entre la base y la altura del cilindro es de 1:2. Es decir, la altura es 2 veces la base o el diámetro. En cambio, en los cubos, la relación es 1:1. Y esa relación 1:1 genera un efecto que se llama, cuando se coloca en las prensas de compresión, si yo estoy mirando esto de frente, voy a tener el cubito y voy a tener las placas aquí de compresión que van a estar aplastando hacia abajo y hacia arriba, así. Esa relación 1:1 va a generar aquí un efecto de confinamiento. Las placas, como son más grandes, van a generar un efecto de confinamiento en la zona
superior e inferior. Y ese efecto de confinamiento va a aumentar la resistencia de este hormigón, pero no por un efecto del material, sino por un efecto geométrico. Entonces, al colocar un cilindro, que es más largo, el efecto de confinamiento ocurre solamente en esta zona. Por lo tanto, en toda la zona del medio ya no ocurre ese efecto de confinamiento y el hormigón se puede fisurar solamente por la resistencia del material. Entonces, por eso se ha eliminado la posibilidad de usar cubos de 150 milímetros de arista. El segundo ensayo que tenemos es el de flexotracción. Y este consiste en el dibujo que está aquí. Se coloca una probeta que tiene 450 milímetros de separación entre los apoyos y están los dos puntos de carga, que sería AL tercio y AL tercio, es decir, 150 milímetros. Y también tiene una altura y una base de 150 milímetros. Es decir, ahí, ahí, ahí. Esto de aquí mide 150. Y esta altura también es de 150 milímetros. Este largo puede variar dependiendo del molde. Hay moldes que tienen 57 centímetros de largo, hay otros que tienen 63, hay otros que tienen 47, y dependiendo de ese largo, también voy a cambiar la resistencia de la probeta, porque si ustedes recuerdan, cuando yo dibujo algo así, tengo ¿cómo se llama esto? Una viga simplemente apoyada, el diagrama de momento es este. Pero cuando yo tengo una viga que está con los apoyos desplazados, tiene toda la carga aquí, lo que ocurre es que el diagrama de momentos hace algo así. Voy a dibujarlo con otro color porque si no, no se va a notar. El diagrama de momentos hace algo así. Entonces, eso va a generar una diferencia en el momento máximo que pueda generar en el medio. A medida que yo más aumente estas caras laterales, más contrapeso voy a tener y menos momento voy a generar aquí al medio. Y yo lo que trato de hacer es generar el mayor momento posible. ¿Por qué les digo que esta configuración es idéntica a la que está acá? Porque recuerden que esta carga distribuida es el peso del material. Además de este peso, vamos a tener estas dos cargas puntuales. Porque esto está distribuido en dos cargas aquí, que serían P medios y P medios. Un poquito más adelante vamos a hablar un poco más de este ensayo. Ahora vamos a ver la resistencia a la compresión. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O queda todo claro? La relación de aspecto, ese 1 a 1, quedó claro. Sí. Seguimos entonces. Entonces, estoy diciendo mucho entonces. La resistencia a la compresión es, aunque lo puse ahí, una de las propiedades más importantes porque es la que definitivamente nosotros vamos a utilizar para calcular estructuras, para diseñar estructuras. Y eso es porque es el parámetro que más resistencia tiene nuestro hormigón. Nosotros vamos a definir la resistencia a la compresión como la razón entre la fuerza aplicada y el área del elemento estructural. Y esta fuerza va a ser la que se aplica hasta generar el colapso de nuestro probeta, es decir, hasta que esto se parta. Se parta así, se parta por el medio, como sea que se parta, pero en el momento en el que nosotros vamos graficando nuestro esfuerzo por deformación, y ahí vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, aumenta la carga, y de repente como que se va a empezar a estabilizar, va a bajar y se va a romper. La fuerza que vamos a aplicar aquí para calcular la resistencia es la máxima que encontremos en este diagrama, es decir,
este punto de acá. La última, o la fuerza de rotura, es esta que está al final, pero la máxima es esta de aquí. Siempre es un poco mayor. Esta diferencia no es mucha, pero es mayor. Y nosotros ocupamos esta. Normalmente cuando estamos haciendo este ensayo, calculamos este valor de esfuerzo de compresión como el promedio de 3 probetas distintas. O sea, hacemos el ensayo una vez con una probeta, obtenemos el resultado, lo calculamos. Luego lo hacemos con la segunda probeta, lo mismo, y la tercera, y calculamos el promedio. No puede haber una diferencia de más de 0,5 megapascales entre las 3 probetas. Si es que hay una diferencia, hay que hacer de nuevo el ensayo. Se va a denominar, ya no le vamos a colocar sigma de compresión, o tensión de compresión, lo vamos a denominar como F'C. Este es el parámetro de resistencia a la compresión. Y ese es el que van a encontrar en todas las normas de diseño de hormigón armado. Ustedes todavía no están viendo hormigón armado, ¿cierto? ¿Están en tercero o cuarto? Tercero. Ah, ya, les falta todavía. En cuarto me parece que entran a hormigón armado. Ahí van a ver esa F'C, les va a hacer sentido. Y, como dijimos antes, hay algunos parámetros que pueden afectar la resistencia a la compresión. Bueno, también hay algunos parámetros que afectan el ensayo. La forma y dimensión de la probeta, ya lo discutimos, va a afectar la resistencia por este efecto de confinamiento. Si nosotros tenemos una probeta con una relación de 1:1, una relación de esbeltez 1:1, va a existir este fenómeno del confinamiento y vamos a generar una mayor resistencia de la que efectivamente soporta el material. Yo les estaba explicando recién que cuando teníamos un cubo, o sea, teníamos un material, existía este fenómeno aquí en la base y en la parte superior de confinamiento. Además existe otro principio que se conoce como el principio de Saint-Venant, que dice, si esto mide B, esto de aquí va a medir B, esto de aquí va a medir B, que el esfuerzo aplicado por una carga distribuida va a tener esta forma. No va a ser uniforme. Y eso va a tener esta forma acá abajo, porque el esfuerzo también va a estar aplicado acá abajo. Pero, una vez yo salgo de una base, voy a entrar en una zona donde efectivamente el esfuerzo va a ser uniforme. Entonces, si yo tengo una base de 150, y mejor lo dibujo acá, tengo una base de 150, voy a tener 150 y 150 justo en el medio de la probeta, que tiene 300 milímetros de alto, debiese yo obtener un esfuerzo uniforme. Esa es otra de las razones por la que esta dimensión es preferida respecto a una dimensión que es 1:1. El segundo factor que puede afectar es el paralelismo entre las caras. Paralelismo se refiere a que la cara superior sea paralela a la cara inferior. Ahora voy a cambiar el color porque el azul oscuro no se ve. A la cara inferior. Si las caras no son paralelas, por ejemplo, tenemos algo así, lo que va a ocurrir es que la fuerza aplicada no va a ser perpendicular. O sea, no va a ser perpendicular a esta cara. Acá abajo sí, pero aquí la placa de carga se va a colocar perpendicular a esta cara. Y el esfuerzo va a ser así. Entonces ya no vamos a obtener la misma medición que si las caras fueran paralelas. Por eso es importante que ambas caras sean paralelas. Y eso lo podemos medir con un nivel de burbuja, que son unas cositas así que tienen agua y una burbuja al medio. Si la burbuja está centrada perfectamente, significa que esta cara es paralela al suelo. Y luego lo damos vuelta y volvemos a colocar el nivel de burbuja. Y si la otra cara también es paralela al suelo, estamos perfectos.
El tercer punto es la compactación de la probeta. Cuando nosotros hacemos el hormigón, recuerden que tenemos que vibrarlo para eliminar las burbujas y el material que esté ahí, o sea, y toda la burbuja que está adentro, y así que bien compacto. Si ese proceso de compactación no se hace bien, vamos a tener burbujas en el interior que van a generar fallas, porque las burbujas de aire no resisten. Entonces tenemos más porosidad. Eliminar la porosidad es importante para aumentar la resistencia. Luego está el proceso de curado. El curado es esto que les estaba contando de dejar las probetas en agua y permitirle a todos los productos que se sigan hidratando una vez que ya se ocupó el agua que se utilizó en el mezclado. Si nosotros no hacemos el curado como corresponde, la probeta no va a alcanzar su máxima resistencia. Así que ese es otro punto importante. De hecho, todos estos puntos son importantes. La humedad de la probeta se refiere bastante al curado de esta misma. Si disminuimos la humedad disponible para que se siga hidratando el cemento, lo que va a ocurrir es que podemos alcanzar hasta un 10% menos de resistencia que si yo le ofrezco toda la agua necesaria. Es decir, si yo tengo la probeta 100% en agua, puedo alcanzar hasta un 10% más de resistencia que si la dejo afuera seca. El refrentado de caras es este proceso que está aquí. Cuando se utiliza otro material para generar una superficie lisa en las caras de la probeta. ¿Y por qué digo se genera una superficie lisa? Porque cuando yo hago el hormigón, si yo hiciera una especie de zoom aquí, y eso no tiene el mortero ahí, voy a ver que la superficie es así, rugosa. Entonces cuando yo venga con la placa de carga, voy a tener algunos puntos que van a estar más elevados. Entonces esos puntos van a recibir la carga primero y se van a generar esfuerzos puntuales, lo que va a generar fisuras locales. Entonces eso también nos puede afectar la resistencia final del hormigón. Después tenemos la velocidad de aplicación de la carga. La velocidad de aplicación de la carga es qué tan rápido voy aumentando yo la resistencia o la fuerza que está aplicando nuestra prensa. Si esa velocidad es muy rápida, vamos a tener una aplicación que no va a simular una carga estática y va a simular una carga dinámica. Y no es lo mismo aplicar 10 toneladas fuerza de manera estática que aplicarlas con aceleración. Acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo aumento la aceleración, voy a aumentar la fuerza aplicada. Así que por eso tenemos que tratar de controlar esa velocidad de aplicación de carga. Luego tenemos otro punto, que es el roce entre las placas de la prensa y las probetas. Es decir, el plato que este plato que está aquí, o este plato que está acá, el roce que hay entre estas dos superficies. Cambiando esa configuración, cambiando ese roce, si es que hay mucho roce o hay poco roce, lo que voy a generar es cambiar las condiciones de borde del problema. Vamos a verlo en unas diapositivas más adelante, qué es lo que pasa cuando yo coloco, por ejemplo, aceite en la superficie de la probeta. Ahí. Luego está el tema de la calibración de la prensa, y la calibración de la prensa corresponde a la medición de cuánto está midiendo la prensa versus cuánto mide un patrón. Esto es exactamente lo mismo que los relojes que uno configura respecto al reloj de la Armada, por ejemplo. El reloj de la Armada se supone que es un reloj nuclear que debiese mantener siempre el tiempo bien, y ese está relacionado con el resto de los horarios del mundo. Entonces nosotros nos controlamos respecto a ese reloj. Esto es exactamente lo mismo. Se ocupa un patrón que va diciendo cuánto es la carga que está generando la prensa, y uno lo compara con cuánto dice la prensa que está generando. Entonces,
con los valores que nos dice el patrón, nosotros ajustamos lo que nos dice la prensa. Y finalmente, la capacidad de la prensa corresponde a cuánta carga puede ejercer la máquina para romper el hormigón. Si nuestra capacidad es muy alta y nuestro hormigón tiene una resistencia muy baja, lo que va a ocurrir es que la resolución del ensayo va a ser tan baja que no nos va a permitir tener una medición precisa. Si yo quiero masar, por ejemplo, 100 gramos, no lo puedo hacer en una balanza que mida hasta 150 kilos. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber si tengo 100 gramos, o tengo 120 gramos, o tengo 125 gramos. Porque la balanza de 150 kilos me va a medir de 0,1 gramo, o sea, de 0,1 kilo en 0,1 kilo. Entonces no va a tener suficiente resolución para explicarme. Y al revés, si la capacidad de la prensa es muy baja en comparación con la resistencia del hormigón, lo que va a pasar es que no voy a poder saber cuánto es efectivamente la resistencia de ese hormigón, porque no lo voy a poder romper. Entonces voy a llegar a un punto y voy a saber que va a resistir por lo menos, por ejemplo, 40 megapascales, pero no voy a saber efectivamente si resiste 45, 50, 60 u 80. Además que si coloco un material que es más resistente que la capacidad de la prensa, voy a romper la prensa. Así que tampoco debemos hacer eso. ¿Alguna duda con estos factores? ¿Los entendieron todos? Son hartos. ¿Está todo claro? ¿Se entendió lo que era el Sí, se entendió. resultado? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros normalmente de las características que hemos hablado, hablamos a un nivel macroscópico, es decir, en la escala de los centímetros, de los milímetros, de los metros. Y en esa escala, el hormigón tiene ciertas características. Por ejemplo, que resiste más o menos bien a la compresión. Más o menos porque si lo comparamos con el acero es una resistencia mucho menor, pero tiene una gran capacidad de resistencia a la compresión. A su vez, también posee una baja resistencia a la tracción. Cuando lo tratamos de traccionar, el hormigón se fisura inmediatamente. Hay otra característica a nivel macroscópico que es la relación que existe entre los cilindros y los cubos. Porque por mucho tiempo se han realizado cubos en Chile. Y bueno, ya en otras partes del mundo también se mide la resistencia en cubos. Y existe una relación entre la resistencia de estos dos tipos de probeta. Aproximadamente F'C, que es la resistencia de cilindros, es 0,85 Fc, que es la resistencia de los cubos. Cuando lo vean en los libros, porque les aseguro que lo van a ver, F', asócienlo con resistencia real. Y Fc es resistencia mayorada. Siempre el Fc va a ser mayor al F'C. Y el F'C es de los cilindros. Y típicamente la resistencia es un 85% de la otra. Aquí en este gráfico, unos investigadores hicieron la relación entre un cierto tipo de hormigón en probetas cilíndricas versus probetas cúbicas. Y vieron que efectivamente esa curva se ajustaba a un 85%. La norma de diseño estadounidense, la STM, ¿cuánto es? 388 parece que es la para diseñar en hormigón, establece 2 puntos, que cuando el hormigón resiste menos de 40 o 30 megapascales, me parece, el F'C es 0,85 Fc. Y cuando el hormigón resiste más de 30 megapascales, el F'C es igual al Fc menos 10 megapascales. Algo así es la relación. No se preocupen por eso, no se los voy a preguntar, pero para que vean que sí se establecen en las normativas para diseñar,
esas relaciones, que son importantes. Veamos ahora los modos de falla de los cilindros. Se me pierde el mouse de repente. Cuando tenemos cilindros y vemos que fallan de estas tres formas, A, B, C, que es fisuras paralelas a la dirección de la carga, o una especie de cono de arena, o incluso que solamente quede una pirámide aquí abajo, todo esto de aquí arriba queda molido y explota, estamos ante la presencia de modos de falla correctos. Así es como tiene que fallar una probeta de hormigón. Cuando falla, por ejemplo, con una gran fisura por al medio, eso está mal. No nos sirve esa resistencia, porque va a ser mucho menor que la resistencia por cualquiera de estos tres modos de falla. Y estos modos de falla van a estar relacionados también con la forma en la que yo aplico la carga. En particular, estos tres modos de falla están relacionados con esta forma o estas condiciones de borde. Cuando yo tengo apoyos empotrados en ambos extremos, genero tensiones en las diagonales. Y esas son las que hacen fallar el material. Esta configuración es la que va a generar que quede una pirámide abajo, un reloj de arena o fisuras paralelas, pero en toda la probeta. Cuando yo genero una condición deslizante en el apoyo superior y una condición empotrada en el apoyo inferior, lo que va a ocurrir es una fisura diagonal, solamente en una de las diagonales. Para poder lograr esto, colocamos aceite. ¿Por qué querríamos lograr este tipo de falla? Pueden existir diversas razones por las que los investigadores necesitan generar una fisura diagonal. Pero normalmente cuando estamos haciendo ensayos para la construcción, ocupamos esta configuración. Y finalmente, si tenemos apoyos deslizantes en ambas caras, lo que va a ocurrir es una falla por el centro. ¿Se entiende esto o hay alguna duda? ¿Se entiende? Ya. Esto mismo ocurre con los cubos. Cuando yo tengo un cubo, voy a dibujar solo la cara delantera. Tengo un cubo que falla. Necesito cambiar el color. Que falla con muchas fisuras o genera algo así como un reloj de arena, que también ocurre en los cubos, o queda solamente una pirámide aquí abajo, esas están bien. Esos son los criterios aceptados por la norma 170. Cuando ocurre que un cubo se fisura por el medio, eso no es aceptable y tenemos que repetir el ensayo. Entonces, en base a lo que hemos conversado, sabemos que el hormigón va a aumentar su resistencia a medida que aumenta la hidratación del cemento. Mientras más cemento hidratado tenga, más resistencia voy a tener. Mientras menos cemento hidratado tenga, menos resistencia voy a tener. Este proceso, como lo hemos dicho ya varias veces, continúa una vez que pasan los 28 días. Y de hecho, podemos seguir midiéndolo por años y el hormigón va a seguir aumentando su resistencia. Pero la que se utiliza normalmente es la resistencia a los 28 días. Miremos, por ejemplo, el punto azul, que sería este de aquí. La curva es una aproximación a los puntos. Los puntos son las mediciones y la curva azul es la regresión polinómica que pasa por esos puntos. Si miramos bien, en la curva azul se nota más fácil. La resistencia empieza ya a ser asintótica a los 28 días. Por eso se suele ocupar la resistencia a los 28 días. Pero eso no quiere decir que no siga aumentando. Siempre sigue aumentando.
Lo importante es que en todo el mundo se considera que a los 28 días es la resistencia de diseño del hormigón. Por eso ocupamos a los 28 días. Ahora, la resistencia de diseño no es la misma que la resistencia de descimbrado. El descimbrado es cuando se sacan los moldajes, y en particular los moldajes de las losas. Tenemos que alcanzar cierta resistencia mínima, que también se calcula, para poder sacar los moldajes. Son los moldajes que sostienen a la losa mientras el hormigón se endurece. Muchas veces se ocupa la resistencia a los 14 días, pero no siempre nos sirve esa resistencia. Así que otras veces tenemos que mantener los moldajes hasta los 28 días. Pero en la construcción lo que tratamos de hacer es sacar los moldajes lo más rápido posible para poder ocuparlos en el siguiente piso y así poder cargar las losas y seguir avanzando en los distintos pisos. Pero ese avance siempre va a estar limitado por la resistencia alcanzada del hormigón. Veamos ahora las condiciones de ensayo a la hora de hacer un ensayo de compresión. Las condiciones de ensayo son, o es la configuración con la que yo voy a realizar mi ensayo de compresión. Y esa configuración es la que yo tengo que cumplir porque es la que me exige la norma para ensayar. La primera configuración o condición que vamos a revisar es la velocidad de carga. Asegurar esta velocidad de carga que sea lo suficientemente lenta genera un estado de aplicación de carga pseudoestático, porque nunca va a ser estático. La carga nunca se va a aplicar de manera 100% en un segundo, porque no hemos logrado hacer algo así. Por eso, esta velocidad de aplicación tiene que ser lo suficientemente lenta para que se simule ese efecto. La velocidad de carga máxima que nosotros podemos aplicar es de 3,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por segundo. 3,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por segundo. Ahora, esto de aquí me está indicando que esto no es una carga. Esto es una presión o un esfuerzo. Entonces yo voy a tener que traspasar esto a carga. ¿Cómo? Bueno, calculando el área de la probeta o el área de la prensa. En este caso, en el caso de esto de acá, esta es el área que tengo que ocupar. Y tengo que calcularla en segundos o en minutos, el tiempo que sea, traspasarla a segundos o minutos. Y el tiempo mínimo que puede tener mi ensayo, o sea, también asegurar que mi ensayo sea lo suficientemente lento para que se cumpla un periodo suficiente, es de 100 segundos. O sea, yo nunca puedo romper una probeta en menos de 100 segundos. Si rompo la probeta en 98 segundos, tengo que repetir el ensayo. Por muy cerca que esté de los 100 segundos. Pero normalmente, si yo aplico esta velocidad de carga, debiese el ensayo demorar más de 100 segundos. La segunda condición que nos va a exigir la norma es la del estado de las superficies de aplicación de carga. Las caras de la probeta, eso es, o sea, la cara superior del cilindro y la cara inferior del cilindro, tienen que estar limpias y lisas, al igual que la placa de la prensa de compresión. También tiene que estar lisa. Típicamente estas son de acero, así que son mucho más lisas que el hormigón. Y como ya vimos anteriormente, el hecho de que sean lo suficientemente lisas y limpias van a permitir que el esfuerzo se distribuya uniformemente en toda la probeta. Si tengo piedritas por aquí, van a generar tensiones puntuales y eso puede generar fisuras locales. Y finalmente, la última condición es que la probeta esté centrada en la máquina de ensayo. Si no está centrada, lo que va a ocurrir es que
la placa de ensayo se puede ladear y va a hacer una fuerza que no es perpendicular a la cara. Por eso necesitamos generar una probeta centrada. Además de que, si por ejemplo tuviésemos la ocasión de que la placa no se rota, pero tenemos la probeta ahí, por ejemplo, y la placa está así, la carga aplicada está en este punto, y vamos a tener una distancia L entre la aplicación de la carga y el centro de la probeta. Y eso nos va a generar momentos. Y nosotros no queremos momentos, queremos aplicar compresión pura. Va, se fue a la última diapositiva. O no sé, a la primera, perdón. ¿Dónde está? Aquí está. En base a la resistencia de los cilindros de 300 milímetros de alto y 150 milímetros de ancho, de base, el hormigón se va a clasificar en distintos grados. Esta es la tabla de la norma. La nomenclatura corresponde a una letra y un número. La letra G se refiere al grado. Grado 0,5, grado 10, grado 15. Y en la letra G, cuando se representa con letra G, estamos hablando de cilindros. O sea, en los libros estadounidenses tenemos F'C igual a 10, entonces en la nomenclatura chilena esto es un hormigón G10. Esa es la nomenclatura. Y la resistencia va a ser tal cual. El número que está después de la letra es la resistencia en megapascales. Ahí está de nuevo el F'C. Entonces, la designación, que no es lo mismo que la clasificación, va a estar dada por el siguiente código. Esto lo establece también la norma. Vamos a tener la letra G, que corresponde a el grado, y para probeta cilíndrica, estamos hablando de probeta cilíndrica. Luego va a venir un guión y un número. El primer número corresponde a la resistencia mecánica en megapascales, es decir, el G20 queda tal cual que la versión, o sea, que la tabla anterior, y luego va a venir un número entre paréntesis. Y ese número entre paréntesis es el nivel de confianza. ¿Saben lo que es el nivel de confianza? Como que te aseguran un 90% de que va a ser así. ¿O no? ¿A qué te refieres con que me aseguren un 90% que va a ser así? Cuando ahora como te confianza, nivel de confianza. Ya, pero O no. hay una ciencia relacionada con el nivel de confianza. Ustedes ya tuvieron probabilidad y estadística, me imagino. O algún ramo Sí. de estadística. El nivel de confianza se refiere a cuánto es la probabilidad de que mi resultado esté dentro de un cierto rango. Entonces, este 90 se refiere a que existe un 90% de probabilidad de que la resistencia de mi hormigón sea 20 megapascales. Puede ser mayor, puede ser menor. Hay un 10% de probabilidad de que sea mayor o menor a ese promedio. Ahora, desde un punto de vista científico, un 90% de confianza es bajo. Normalmente nosotros trabajamos con un 5% de confianza, o en algunas ciencias mucho más exactas, se trabaja con un 1 o con un 0,01% de, bueno, no es confianza, es el valor de alfa, pero sería un 99,99% de confianza. Como de error sería, ¿no? Claro, porque es lo que está, al final lo que nosotros tenemos es una distribución normal, y lo que estamos diciendo es que nuestro resultado se encuentra en esta zona, en toda la zona intermedia. Entonces, esto de aquí es el 0,01%. Eso de ahí también. Entonces, por eso decía que cuando hablamos de confianza, puede incluso que nuestro resultado sea mayor. Podemos tener una resistencia de 25 megapascales, pero a su vez también podemos tener una de 15 megapascales.
El siguiente número es el tamaño máximo del área. Entonces, cuando yo estoy comprando hormigón, me van a dar toda esta información. Este es el código que me van a entregar cuando yo compre el hormigón. Y va a venir, disculpen, designado el tamaño máximo del área, porque es importante saber este número a la hora de ocuparlo en distintas partes de mi estructura. Yo puedo tener una viga de 40 milímetros de ancho y un muro de 20 milímetros de ancho. Entonces, si el hormigón es un G20-90-30, no lo puedo ocupar acá. Entonces, ese número es súper relevante a la hora de revisar si es que lo puedo ocupar en mis distintas secciones. Y finalmente, el número que está después del símbolo de división es el asentamiento del cono de Abrams, o sea, la fluidez de mi hormigón. Ahí está un diagrama de cómo es el proceso para medir el cono de Abrams. Se va con una carretilla con hormigón, se rellena un cono en posición normal, se apisona, eso que está haciendo ahí el operario es apisonar el hormigón, y se va rellenando en capas. Ojo, no se rellena de un paraguaso. Se apisona cada capa, se termina de rellenar, estamos por acá, se enrasa, es decir, se elimina lo extra, se levanta el cono, se saca el cono, se coloca boca abajo y se mide con una regla la altura de cuánto bajó el hormigón. Eso es el ensayo de cono de Abrams. Entonces, lo importante de esta nomenclatura es que nos entrega mucha información respecto al hormigón que nosotros estamos comprando o estamos haciendo. Cuando se ocupaban cubos, esta letra G se reemplazaba por una letra H. O sea, si ustedes ven un hormigón que sea un H209030- o sea, /8, significa que es un hormigón de resistencia FC, no F'C, 20. Y cuando estamos en valores bajos, F'C es igual a, déjenme hacerlo acá. Sí, ahora me acordé bien. F'C es igual a Fc menos 5 megapascales. Cuando estamos en hormigones de baja resistencia. Y después es el 85%. Cuando estoy en hormigones hasta 30 megapascales, me parece, esta es la relación. Y cuando estoy después de 30 megapascales, es del 85%. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar de esta nomenclatura a la H, tendría que decir que el hormigón es un H-25, 90, 30-8. Parece un porcentaje. 25 porque esta es mayor. Entonces, cuando pase para el otro lado, tengo que restarle 5. ¿Quedó claro? No hay ninguna duda respecto a la nomenclatura. No, todo bien. Cristóbal es el único que encuentra que está todo bien. Excelente. Entonces, pasemos a lo último que nos queda y iba a ofrecer un recreo ahora, pero me parece que me quedan como 5 diapositivas o 3 diapositivas, así que prefiero pasar todas y después nos vamos. No sé si están todos de acuerdo, porque si no hacemos pausa ahora. Sí, profe, mejor de uno. Eso, mejor de uno. Ya, todos quieren seguir de largo entonces. Sí. Sí. Ok. Entonces, la resistencia a la flexotracción en Chile se realiza por un sistema de 4 puntos. Hay uno que es el de 3 puntos, que sería esta configuración, así, apoyo y apoyo. Pero en Chile se hace por el sistema de 4 puntos, que es este de acá. 4 puntos porque tenemos el apoyo 1, apoyo 2, punto de carga 1 y punto de carga 2. ¿Por qué es interesante esta forma de aplicar la carga?
Bueno, por esto de aquí, por el diagrama de corte y el diagrama de momento. Lo que estoy generando al colocar estos dos puntos de carga, porque efectivamente voy a tener P medios en el primer punto y P medios en el otro punto, es generar una zona central sin corte. Entonces voy a tener un espacio de momento puro. ¿Cómo logro yo siempre un momento puro? O sea, corte igual a 0 es haciendo un momento constante. Entonces ahí lo que tengo es momento constante. Como tengo un momento constante y tengo momento puro, lo que logro es un estado flexionante puro, sin corte. Así que ese efecto que teníamos ahí, si hacemos un zoom en el cuadradito, de que había corte, había esfuerzo de compresión y esfuerzo de tracción, ya no va a existir el corte. Entonces, eso nos va a hacer una mejor aproximación de la resistencia a la tracción del hormigón. Porque no va a existir ese ruido del corte. El esfuerzo de flexión lo vamos a denominar como F sub T y lo vamos a calcular como P por L partido por B por H al cuadrado, donde P es la carga máxima, L es la luz de ensayo, esta distancia entre aquí y acá, B es el ancho de la probeta y H es la altura de la probeta. Este valor de aquí, ustedes lo pueden calcular perfectamente utilizando esfuerzo de flexión es igual a menos el momento partido por la inercia multiplicado por la, ¿cómo se llama esto? Por la distancia del eje neutro a la fibra más traccionada. ¿Se acuerdan de esto, cierto? ¿O nadie se acordaba del esfuerzo flector? Bueno, ¿No? Nada de nada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar el máximo momento, que sería PL partido por 6, calcular la inercia, que la inercia de un rectángulo es 1 partido por 12 por B por H al cubo, y la distancia desde la fibra del eje neutro a la fibra traccionada, que en este caso sería H medios. Y si yo reemplazo todo eso en esta ecuación, me debiese dar este resultado. Entonces, vamos a clasificar según la norma en base a prismas de 150 milímetros de base y altura y 425 milímetros de luz. Recuerden que puede tener un ancho más largo, o sea, puede ser un poquito más largo la probeta, pero la distancia entre los apoyos tiene que ser de 450 milímetros. Y lo vamos a clasificar según los siguientes grados. Ahora cambió la letra. Ya no es G, es HF, que significa hormigón flexión o flexotracción. Y esta va a estar seguida por un número. Es tal cual lo mismo que lo anterior. Las dos letras representan hormigón por flexión y los números representan la resistencia en megapascal. A medida que nosotros vamos aumentando, vamos cambiando el número simplemente. Si efectivamente podemos tener, por ejemplo, un HF10. Eso existe, pero no está en la tabla porque son solamente ejemplos. Y recuerden que esto está en megapascales. ¿Cuánto es un megapascal? Un megapascal, o sea, perdón, un megapascal es igual a, porque pascal es una unidad compuesta. ¿Cuáles son las unidades básicas de los pascales? Newton metro cuadrado.
Newton metro cuadrado, muy bien. Entonces esto sería 10 elevado a 6 Newton partido de metro cuadrado. Y finalmente la designación, según la norma, es exactamente igual que la designación para la resistencia a la compresión, donde las primeras dos letras van a ser hormigón por flexión, ya no es G de compresión, o sea, bueno, G tampoco es de compresión, pero la G representada la compresión, un guión y un número. El primer número es la resistencia mecánica en megapascales, la resistencia a la flexión en megapascales, luego viene el nivel de confianza, seguido por el tamaño máximo de árido, y finalmente el número que está después del signo de división es el asentamiento del cono de Abrams. En centímetros, ojo, siempre está en centímetros. Yo nunca he visto que midan el cono de Abrams en milímetros. Así que las unidades son importantes. Megapascales, porcentaje, milímetros, centímetros. Esto era megapascales. Ya, ¿alguna duda? Eso sería todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una duda. Dime. Es que en el hormigón endurecido, en las condiciones, la velocidad de aplicación de la carga Ajá. tenía que ser suficientemente lenta ¿para qué? Para simular Para que simule. una aplicación de carga estática. Una carga estática. Ya. Nosotros lo que tratamos de hacer con esa velocidad de carga es evitar una carga dinámica. Por ejemplo, cuando Ya. se diseña un puente, se considera que el paso de los autos son cargas dinámicas, pero el peso del puente es una carga estática. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Perfecto. Entonces, yo les voy a subir la grabación hoy día, lo más probable. Y vamos a ver.